Mi esposo me engañó y quería el divorcio pidiendo la mitad de todo. Me mantuve calmada y acepté sin que él lo supiera. Mi nombre es Laura, tengo 32 años y quiero compartir con ustedes una experiencia que ha cambiado mi vida por completo. Me encuentro en un lugar muy diferente del que estaba hace unos años, y aunque todo ha sido doloroso, he aprendido lecciones valiosas. David y yo nos conocimos en la universidad. Desde el primer momento, supe que había algo especial en él. Era encantador, inteligente y tenía una risa que podía iluminar el día más oscuro. Después de un par de años de salir juntos, decidimos casarnos. En ese momento, todo parecía perfecto. Teníamos sueños, metas y una vida por delante que estábamos emocionados por compartir. Sin embargo, mi felicidad comenzó a desvanecerse cuando David empezó a cambiar. Al principio, no quería creer que había algo mal, pero a medida que pasaba el tiempo, sus comportamientos se volvieron más extraños. Comenzó a salir mucho más, siempre con excusas sobre reuniones de trabajo o salidas con amigos. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. A lo largo de los años, seguí el consejo de mi madre sobre proteger mis bienes. Tenía la fortuna de haber crecido en una familia que había trabajado arduamente para construir un patrimonio. Mis padres me enseñaron la importancia de ser cuidadosa con el dinero y los bienes. Así que, sin que David lo supiera, toda mi propiedad estaba a nombre de mi madre. Mi casa, mis cuentas bancarias, todo. Pero a pesar de las advertencias de mi madre, nunca pensé que necesitaría usar esta precaución. Todo cambió una noche. Después de meses de desconfianza y nervios, decidí seguir a David después de que me dijo que iba a una cena de trabajo. No podía seguir ignorando lo que mis instintos me decían. Lo seguí hasta un lujoso restaurante en el centro. Allí, para mi horror, lo vi con otra mujer. Se estaban riendo y disfrutando de una cena que, evidentemente, no era una simple reunión de trabajo. Mi corazón se rompió en ese instante. Sentí que el mundo se me venía abajo. Sin embargo, no podía dejar que la ira me cegara. Sabía que debía ser astuta y planear mis próximos pasos. No podía confrontarlo sin tener pruebas concretas, así que opté por contratar a un investigador privado. La idea de hacerlo me llenaba de desasosiego, pero sabía que necesitaba tener la certeza de lo que estaba sucediendo. Durante las semanas siguientes, recibí un torrente de información. Fotos de David y esta mujer en varias citas, tomados de la mano y compartiendo momentos que una vez pensé que eran solo nuestros. Cada imagen me hirió profundamente, pero también me motivó a actuar. La ira y la tristeza se convirtieron en determinación. Sabía que el día del juicio se acercaba. Finalmente, llegó el día en que David decidió hablar. Al llegar a casa una noche, me miró con esa mirada que siempre había asociado con el amor, pero que ahora se sentía vacía. Me confesó que había estado con otra mujer y que ya no estaba feliz en nuestro matrimonio. Su arrogancia era innegable, parecía convencido de que yo aceptaría su decisión sin más. Quería el divorcio y, lo que es peor, me dijo que esperara la mitad de todo. En ese momento, sentí que el aire se me escapaba. ¿Cómo podía ser tan cínico? Él sabía que todo estaba a mi nombre y, aún así, pretendía que iba a salir con la mano en la masa. Lo miré a los ojos, sintiendo como mi rabia comenzaba a burbujear, pero decidí mantener la calma. Debía jugar mis cartas con inteligencia. «Está bien, David», respondí con voz firme. «Si eso es lo que quieres, así será». Lo que él no sabía era que tenía un plan. Iba a asegurarme de que no se llevara nada de lo que no le pertenecía. La noche terminó, y mientras David se iba a la cama, yo me quedé despierta, reflexionando sobre lo que vendría. La lucha apenas estaba comenzando, y estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba. En la siguiente parte, compartiré cómo se desarrolló el proceso del divorcio y cómo David se dio cuenta de que las cosas no saldrían como él había imaginado. Actualización. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Tenía una mezcla de nervios y determinación en el estómago.
Me vestí con un traje que me hacía sentir segura y decidida. Sabía que este era un momento crucial, y debía estar preparada para cualquier cosa que David intentara. Al llegar al tribunal, vi a David sentado con su abogado, una figura imponente que parecía tener una sonrisa de satisfacción. Tenía esa actitud arrogante que siempre había mostrado. La idea de que él pensara que podía salirse con la suya me llenaba de rabia, pero también de determinación. Esta vez, la balanza de la justicia se inclinaría a mi favor. La audiencia comenzó y la atmósfera era tensa. El abogado de David comenzó a enumerar todos nuestros bienes. La casa, los autos y las cuentas bancarias que creía que le pertenecían a él. Mientras hablaba, observé la cara de David, llena de confianza, como si ya se viera saliendo con la mitad de todo. Pero había algo que él no sabía. Finalmente, llegó mi turno de hablar. Miré a David a los ojos y sentí que la rabia se apoderaba de mí. Pero me controlé. Era crucial que no mostrara debilidad. Mi abogado entregará los documentos que prueban que todos los bienes están a nombre de mi madre, dije, sintiendo una oleada de satisfacción al ver cómo la expresión de David comenzaba a cambiar. El abogado de David, sorprendido, tomó los documentos y comenzó a leer. A medida que avanzaba en la lista, la incredulidad en el rostro de David se volvía más evidente. La actitud arrogante que había mostrado al principio se desvaneció, reemplazada por una mezcla de confusión y pánico. Había creído que iba a salir victorioso, y ahora se daba cuenta de que no había nada que reclamar. Las palabras del abogado resonaban en la sala: «Señor, parece que su cliente no tiene derecho sobre estos bienes. Todo está legalmente a nombre de la madre de la señora Laura». La mirada de David se volvió sombría, y sabía que su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos. La siguiente fase del juicio fue aún más impactante. En lugar de ser yo quien quedaría arruinada, la situación se invirtió. Mientras David intentaba encontrar un camino de escape, mi abogado expuso cómo había trabajado durante años para proteger mis bienes y cómo David había intentado engañarme. La sala se llenó de murmullos. La justicia estaba a mi favor. A medida que el juicio avanzaba, la situación se volvió cada vez más tensa. David, quien había llegado pensando que todo le pertenecía, ahora se enfrentaba a la dura realidad de que no tenía nada que reclamar. En un momento, se volvió hacia mí, su voz llena de furia contenida. «¿Cómo pudiste hacer esto, Laura? Me prometiste que siempre estarías a mi lado». Su ataque fue un intento desesperado por hacerme sentir culpable. «Siempre a tu lado», respondí, sintiendo como la confianza comenzaba a florecer en mí. «Tú me traicionaste, David. Me dejaste por otra mujer. Nunca estuviste a mi lado, solo buscabas lo que creías que te pertenecía». Las palabras resonaron en la sala y vi cómo el rostro de David se tornaba más pálido. Finalmente, el juez, visiblemente cansado de la situación, dictó su veredicto. Dado que los bienes están a nombre de la madre de la señora Laura, se establece que no hay división de bienes en este caso. La corte cierra la sesión. Mientras salíamos del tribunal, sentí una mezcla de alivio y triunfo. Había logrado salir de esta situación, no solo indemne, sino con mi dignidad intacta. David, por su parte, parecía haber perdido la confianza que una vez tuvo. La arrogancia había desaparecido, y en su lugar había una sombra de desesperación. A medida que nos separábamos, pensé que por fin todo había terminado. Pero no podía imaginar que el verdadero drama apenas estaba comenzando. David no estaba dispuesto a aceptar su derrota, y en la próxima parte, compartiré cómo intentó tomar venganza y cómo yo, a pesar de las dificultades, encontré una manera de seguir adelante. Actualización. Después del juicio, David no se dio por vencido. Su orgullo herido lo llevó a intentar difamarme. Comenzó a hablar con amigos en común, distorsionando la historia y pintándome como la villana que había arruinado su vida. Recibí mensajes de algunas personas que, sin conocer la verdad, empezaron a atacarme en las redes sociales, llamándome egoísta y manipuladora. La situación se tornó incómoda, y a pesar de mi deseo de ignorar las críticas,
no podía dejar que David se saliera con la suya. Así que decidí enfrentar la situación. Reuní todas las pruebas, las grabaciones de las conversaciones que habíamos tenido antes del juicio, los mensajes que demostraban su deslealtad y todo lo que había vivido en nuestra relación. Era el momento de demostrarle al mundo quién era realmente David y cómo había tratado de engañarme. Hice una publicación detallando mi versión de la historia. La redacté con cuidado, presentando los hechos tal como sucedieron, sin exageraciones. Hablé sobre cómo había sido traicionada y cómo había trabajado arduamente para proteger mis bienes. A medida que la publicación se compartía, comencé a ver un cambio en la percepción pública. Las personas que una vez se habían puesto del lado de David empezaron a cuestionar su versión de los hechos. Los comentarios comenzaron a fluir, y la simpatía se movió a mi favor. Mientras tanto, David se encontraba cada vez más aislado. Cada intento de defenderse solo lo hacía ver más desesperado. Se sentía atrapado por su propia mentira. Poco a poco, las personas que lo habían apoyado empezaron a alejarse. El mismo grupo de amigos que antes lo admiraba, ahora cuestionaba su integridad. Su imagen de hombre exitoso y carismático se desmoronaba. En medio de todo este caos, algo inesperado sucedió. Juan, un amigo cercano que había estado a mi lado durante todo este proceso, se acercó a mí. Él había sido testigo de las manipulaciones de David y quería ayudarme a reconstruir mi vida. Nuestra amistad creció, y a medida que compartíamos historias y experiencias, sentí que había algo más entre nosotros. Comenzamos a conectar a un nivel más profundo. Un día, después de una cena en la que reímos y compartimos nuestros sueños, Juan tomó mi mano. No sé si te das cuenta, pero he estado a tu lado desde el principio de todo esto. Te admiro por tu fortaleza y por la forma en que has manejado la situación. Sus palabras resonaron en mí y me hicieron sentir comprendida y apoyada. Sin pensarlo, lo besé, y ese simple gesto fue el inicio de una nueva relación. A medida que nuestra relación se consolidaba, me sentí más fuerte que nunca. Sin embargo, la sombra de David aún acechaba. Cada día, me enteraba de cómo sus intentos de manipulación continuaban, incluso a través de otros. Había sido humillado en el juicio, pero no se iba a quedar de brazos cruzados. Una parte de mí temía su siguiente movimiento. Fue entonces cuando, una noche, decidí que ya era suficiente. Llamé a David y le propuse una reunión. Quería que se enfrentara a mí en persona, para que pudiera ver que no había miedo en mí, sino determinación. En el café donde nos encontramos, sentí una mezcla de nervios y poder. David entró con una actitud desafiante, como si pensara que aún podía intimidarme. ¿Qué quieres, Laura?, preguntó, con desdén. Quiero que sepas que no puedes seguir jugando con la vida de las personas. Tu juego ha terminado. La gente está empezando a ver quién eres realmente, le respondí, mirándolo a los ojos. David se rió, pero no había convicción en su risa. Crees que tienes el control, pero la vida tiene formas de devolver todo lo que haces. No me has vencido, dijo con una sonrisa cínica. No me subestimes. Ya perdí demasiado tiempo contigo. Y, aunque no me importa lo que la gente piense de mí, me importa lo que piensen de ti. Estoy lista para revelarte tal cual eres, para que todo lo vean, le advertí, sin apartar la mirada. Salí del café con una sensación de alivio, pero sabía que la batalla aún no había terminado. La próxima vez que David intentara difamarme, no me quedaría callada. Me armé de valor y planeé una respuesta aún más contundente, haciendo público todo lo que había descubierto sobre él. Esta vez, no solo quería ganar, sino también dejar claro que no iba a ser su víctima. Al final, mi vida dio un giro inesperado. Con Juan a mi lado, empecé a sentir que había algo más que solo un nuevo comienzo. La adrenalina de enfrentar a David me hizo comprender que no solo había aprendido a proteger mis bienes, sino que también había recuperado el control sobre mi vida. Las cosas no siempre son sencillas, y aunque había pasado por un infierno, ahora estaba dispuesta a luchar. No para demostrar algo a David, sino para encontrar mi verdadera fuerza. La historia de David y la mía no terminaría con un final feliz convencional. No había espacio para la compasión en este juego.
Él había elegido el camino de la traición, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras él se hundía en su propia amargura, yo me preparaba para un nuevo capítulo, uno donde finalmente sería la protagonista de mi propia vida, dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino.